Amado Señor y Salvador, de verdad que es un placer y un honor y privilegio, Señor, venir y reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias porque eres un Dios que te revelas a nosotros y a través del Espíritu Santo, Dios, tú haces viva esta palabra para nosotros, Padre. Gracias porque no eres un Dios ajeno, no eres un Dios lejano, sino eres un Dios cercano que se revela. Y te damos gracias también porque a pesar de nuestro caminar, Señor, tú pones en nosotros hambre de ti para buscarte y levantar nuestros ojos y Señor, entablar esta relación de amor, de añoro, Señor, de estar contigo. Y por eso te damos gracias, Señor, y a través de esta oración te adoramos, porque no te buscábamos antes y tú nos hiciste voltear a ti, Señor. Entonces yo te pido que tu palabra sea la que hable en nuestra vida y que nuestros corazones respondan en adoración, confiando en ella y aplicándola, Señor, a nuestro caminar, Señor. Quebranta nuestro orgullo, nuestra vanidad, enséñanos lo eterno por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por el libro de Crónicas. Los eventos de los tiempos continúan en este pueblo numeroso. En este pueblo numeroso que empezó con una familia, empezó con un hombre que dejó a su padre y a su madre, ¿verdad? Y obedeció al Señor. Y se fue de Ur para una tierra y creyó en Dios. Y dice la palabra, creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. Y ahí comienza un caminar y se revela al Señor. Y la verdad que son pinceladas muy, muy hermosas del carácter de Dios. Yo tengo un pastor que quiero mucho, que él es americano, es güero, pues. O como decimos los mexicanos, es gringo, ¿verdad? Gringo, güero de California, pero se fue allá y es una de las pocas personas que se fue de misionero, hermano, y a él le quitaron su apoyo. Y él, en lugar de regresar, ¿sabe qué hizo? Se quedó y a sus hijas saben bordar, así autóctono, como allá en Puebla. Su esposa sabe echar tortillas y son güeritas así, gringuitas, usted la ve y ya son señoras grandes, ya tienen hijos, él ya es la tercera edad. Pero me acuerdo mucho que se volvió tan mexicano que él ya no es James, él es Jaime. Y se volvió tan mexicano que él habla mucho de esas pinceladas de Dios. Hay una canción muy famosa, que no sé si sea mexicana o no, pero es latina, y se llama la canción Perfume de Gardenias. Y no estoy siendo religioso, ¿verdad? Pero él así habla con Dios cuando de repente algo está moviéndose muy raro, muy duro, y de repente dice, esto huele a perfume de gardenias, aquí está el Señor, Él quiere hacer algo, Él está moviéndose en tu vida, y esto es hay perfume de gardenias en la Escritura, Señor moviéndose, haciendo su voluntad en los hombres, y uno es el que respinga, uno es el que quiere hacer las cosas diferentes, el que se alborota, pero el Señor está ahí haciendo su obra. Se me quedó mucho eso, me encantó Perfume de Gardenias. Sé que esa canción es muy romántica, Perfume de Gardenias tienes tu boca, no se lo puede decir eso a Dios, pero se me quedó mucho en mi corazón reconocerle, y por eso David decía, considérale en todos sus caminos. Y aquí vemos esta lectura, y vamos a ir a Primera de Crónicas en el capítulo 9, y vamos a buscar ese perfume de Dios y su carácter en esta lectura, y son 44 versos que vamos a leer, que creo que son importantes, y no, pues eso no, creo que no es malo que tomemos todo el tiempo de leer la Escritura. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice, contado todo Israel, ya tenemos Crónicas 9.1, primero libro de Crónicas 9.1, dice, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Utaí, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de los silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos.
De los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos, 690. De los hijos de Benjamín, Salu, hijo de Mesulam, hijo de Jodavías, hijo de Asenúa, y Benías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joarib, Jaquim, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Hermoso. Adaía, hijo de Joram, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masá, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemitia, hijo de Imer, mira que está el Imer, y sus hermanos jefes de las casas paternas, en un número de 1660 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Barbacar, Jerez, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutum, y Berequías, hijo de Asá, hijo del Cana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, está chistoso esto, parece que está hablando de fútbol, pero no. Los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, de los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 lados del oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Por 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras, los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, de los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y todos ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias, y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en el sartén. Algunos de los hijos de Coat y sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y luego se abre un paréntesis interesante, pero tiene su propósito. Dice, en Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatam, Malquisúa, Abinadab, Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib Baal, y Merib Baal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea, Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmavet y Simbri engendró a Mosa, Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías. De aquel
del que fue hijo de Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías, Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Y entramos ya en una parte muy interesante de esta estructura literaria, que es el libro de los acontecimientos. Y esta es una manera en que el autor o los autores de este libro quisieron hacer esta gran introducción, porque realmente lo que tú ves es como una estructura de una película que empieza por el final. No sé si ustedes han visto una película que empieza por el final. Así sucede. Aquí ya estamos viendo a los que regresaron de Babilonia, y de repente ya en los versículos más adelante, cuando empieza otra vez la genealogía de Saúl, y después ya se va a regresar en el tiempo. Entonces aquí a partir del capítulo 9 se va a regresar en el tiempo, pero todo lo que está sucediendo hasta ahorita está dando el preámbulo de aquellas personas que regresaron de la cautividad en Babilonia y entraron a Jerusalén y a vivir en ella. Y podemos ver el paralelo en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, que es cuando el Señor tiene misericordia, cumple su palabra y manda de regreso a Israel a la tierra que él había prometido. Pero, a ver, hermanos, una pregunta así para entrar a este estudio es, ponte a pensar un poquito la última vez que tuviste una mudanza de tu casa, que te mudaste a un lugar, pero te fuiste no de una manera así, como por placer, sino tuviste la necesidad de mudarte. Es muy diferente irte de viaje, ¿no? Porque haces una maletita y si se te olvida algo, pues hasta se te olvida, ¿no? Esto es una mudanza. ¿Y cuáles son los retos más grandes en esa mudanza? ¿Quién se acuerda de la última que tuvo? Bueno, yo me mudé el año pasado. Ya. Y fue el primero 4 de julio del año pasado. El reto era salir antes de que empezara la cotiza. Porque como hay calles que se cierran, más donde vivíamos, los americanos hacen un solo... entonces nosotros era poder agarrar temprano, lo más temprano que podía la yugo y ver quién nos ayudaba. Exacto, muy interesante. Escriban eso ahí en sus notas mentales, buscas quién te ayuda, ¿no? Yo me acuerdo cuando me tocó mudarme, que uno siempre piensa que no tiene nada. Y al momento en que te mudas dices, ¿dónde metí tanta cochinada, verdad? Dices, ¿cómo es posible? Y nosotros teníamos una casa chiquita y de repente, no, hombre, ¿qué hacemos, no? Me acuerdo que la última vez que nos mudamos, hermano, 4 viajes de un U-Haul al dump, así al tiradero, de tanta cochinada, de veras. Como nosotros no compramos muebles porque pues ahora sí que nosotros empezamos de cero otra vez en el 2019, nos venimos con todo lo que cupo en una minivan, hermano. Me acuerdo que aquella vez nomás nos quedamos con lo más importante, o sea, ni fotos nos trajimos. O sea, yo me traje, me acuerdo que de mis libros así, que me gusta estudiar la palabra, de mis libros nomás me traje la Biblia, porque pues ahí te das cuenta que el Señor rasura, ¿va? Te rasura todo lo que no sirve. Y me da risa porque mi esposa se trajo su cafetera, ¿verdad? Eso sí era... No había lugar para mí, había lugar para el perro y su cafetera. Pero es interesante ver que en esa situación realmente te traes lo meramente indispensable. No traes más cosas. Y lo más importante también es de la razón por la cual, y fíjate que esto es bien importante porque con todo contado Israel sus genealogías fueron escritos en el libro de Reyes, y los de Judá fueron transportados una por su rebelión. Y luego, o sea, en esos 2 versos hay años y siglos de historia. Pero lo que me llama la atención es cuando él regresa y dice, los primeros moradores que entraron en sus posiciones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes en el templo, que hacían doble función, porque eran constructores, eran levitas,
otros no eran levitas porque se dan cuenta ahí que está hablando de la familia de Judá y de Benjamín. También habla de Efraín y Manasés. Pero encima de todo eso estaban al servicio del Señor y encima eran seguridad. Usted lee el libro de Nehemías, estaban con una mano haciendo mezcla y con otra sostenían su espada. Entonces es una labor muy interesante, pero a lo que voy es de que este tiempo de reajuste en el corazón de Israel ha sido muy intenso. Estuvieron sin identidad por no puedo decir siglos porque no fueron siglos, no fue tal caso como el caso de cuando salieron de Egipto, pero venían completamente desmoralizados, después de haber recibido una reverenda tunda del Señor. Y eso usted lo puede comprobar en las llamadas a arrepentimiento de los profetas. Y llegamos a este momento, y yo quisiera nada más recalcar por qué regresó Israel y esas tribus a esta tierra de Canaán. ¿Usted se acuerda por qué regresó? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo fue que esto sucedió? También miró en los escritos del profeta Jeremías, que dio la profecía que hace 70 años. Y bueno, no recuerdo. Era exactamente, era el plan de Dios. Por eso dijo, no puedo decir siglos, no fueron un siglo, pero vamos rápidamente a Esdras, capítulo 1, verso 2 y 3, y esto es impresionante, porque incluso esto fue también previsto muchos años de anticipación. Isaías lo vio y después fue, si usted puede, quiere ver cómo la Biblia es verdad, una de las profecías que Isaías dijo, años antes fue cumplida aquí. ¿Ya lo tienen? Esdras 1, 2 y 3. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia. ¿De quién? Rey de Persia. Por eso usted no se fije cuando Dios anda usando a gente, no se saque de onda. Primero que nada, el ser usado por Dios es por su acuerdo a su voluntad. Eso nada más habla de una gran y buena voluntad de Dios. No tiene mucho que ver la persona. ¿Sí me explico? Hasta una burra habló, pues, a eso es lo que voy. Pero, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Fíjate, usted le está reconociendo esto. Está hablando el rey de Persia, no está hablando aquí David, no está hablando Moisés, está hablando el Ciro, rey de Persia. Esdras 1, 2 y 3. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Eso es un milagro. Esto es un impresionante milagro que está sucediendo aquí en la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque un rey pagano, me atrevo a decirlo, si quiere vea la película de 300 para que se vea cómo era esa persona. Era un rey pagano, pero en un momento de lucidez, él se convierte en un siervo del Señor. Y reconoce la posición de Dios en la historia universal y dice, Él me ha dado todos los días de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en, ¿dónde? Jerusalén. Eso es un milagro. Cabe señalar también que usted ve una historia paralela a la historia de Nehemías, cuando Nehemías está triste y dice, pues es que no hay una pared, no hay una barda en Jerusalén, quiero ir a construirla, y Ciro lo manda. Pero lo que quiero decir como primer punto fue ese movimiento masivo de personas de Babilonia a Jerusalén, con solo lo indispensable, con una misión muy, muy, muy peculiar, que era construir una casa para el Señor. ¿Se acuerdan que les dije cómo de una manera muy, muy particular la Escritura nos presenta los pactos que Dios tiene con su pueblo? Y primero lee todos los nombres y después arregla la relación de adoración y después ya hace el pacto. Aquí es lo que está pasando. Primero da todos los nombres, ¿con quién voy a hacer el pacto? Después, ¿a través de qué voy a hacer ese pacto?
y después da el pacto y da esa relación. Pero es una relación de pacto como un matrimonio de amor. No es una ley. No es una serie de reglas nada más a qué seguir, sino es cómo vivir. Cuando nosotros estudiamos la Escritura y vemos que Dios está dándole la ley, la Torá al pueblo de Israel, eso no era una ley para salvación. Medite lo que le estoy diciendo, no me crea, porque ellos ya habían sido redimidos. Ellos ya habían sido sacados de Egipto, ya habían sido comprados. No estoy hablando de manera espiritual, estoy hablando de manera terrenal. Ya no eran esclavos. Entonces el pacto era para cómo vivir en relación con ese familiar cercano que los había redimido. Como lo puedes ver también de una manera menor la historia de Ruth y Boaz. Entonces en este momento se está rehaciendo este pacto. Y Dios está dando los nombres de estas personas que están acercándose a Él. Pero la misión de ellos no es nada más ir a establecer un reino, sino primero van a establecer un punto de contacto con Dios, que es el templo que iban a construir y la adoración a través de Él. Por eso, hermanos, ustedes ven que lo primero que llega son a Jerusalén, porque es el centro de ese lugar. Ahí era donde Dios decía, yo les voy a decir en qué lugar me van a adorar. Y lo primero que llegan son familias de linaje, de rey. Acuérdense que en Deuteronomio 17 Dios establece que Él quería establecer un rey. Pero llega el linaje de Benjamín, que es donde está Saúl, y también llega el linaje de David, que es de Judá, porque en la profecía de Isaías dice que un vástago de Isaí, habla de ese vástago de Isaí, está profetizado. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el retorno dado fue divinamente. ¿Y a dónde vamos, hermano? Muchas veces tú lo que quieres nada más es un trabajo, pero Dios quiere forjar un carácter. Tú nada más quieres que Dios arregle tu matrimonio, pero Dios quiere que te conviertas en su siervo. Por ejemplo, Ana solamente quería un hijo, pero Dios quería un profeta y le dio Samuel. David no quería nada más ser burlado por sus hermanos, pero Dios lo estaba convirtiendo en un rey conforme a su corazón. Entonces tú no sabes lo que estás viviendo ahorita, pero es dentro de un plan redentor con una misericordia impresionante y solamente es para que tú te quedes anonadado del plan de misericordia que Dios tiene en tu vida en cada momento y punto que Él está dándote. Porque tú no sabes cuándo Dios va a mandar un Ciro, cuándo Dios va a mandar a un Samuel, cuándo Dios no va a empezar a levantar a estos hombres que son sus siervos. Bueno, se establecen 5 familias, hermano, ya lo leímos. Benjamín y Judá, que denotan esa línea real, que es interesante ver que se habla de esas 2 familias, pero Judá precisamente porque desde la profecía de Isaías era un vástago de Isaí. Y me llama la atención que no dice un descendiente de David, no dice un vástago de David, dice un vástago de Isaí. ¿Por qué? Porque Dios va a presentar no al mismo David, sino un David nuevo, un hijo de David que es Jesucristo. Y Benjamín porque era parte de esa tierra, siempre David y Judá siempre estaban muy unidos, que denotan la línea real. Efraín y Manasés es muy interesante porque ellos eran del reino del norte. Pero lo interesante es que aquí Dios está extendiendo su misericordia e incluye a Efraín y Manasés. Eso lo puedes ver tú en los versículos que acabamos de leer, cuando hablan del versículo 3. Habitaron en Jerusalén los hijos de Judá, los hijos de Benjamín, los hijos de Efraín y los hijos de Manasés. Y esto es muy interesante porque aunque no denota todo, cada una de las familias, el Señor trae gente del reino del norte a habitar con Él en Jerusalén para decir, no he dejado fuera mi pacto con todos los que hice mi pacto anteriormente. ¿Y sabes de qué pacto les estoy hablando? Del pacto que Dios hizo en Éxodo y también en Deuteronomio, cuando le ofrecieron sacrificios al Señor y Él cerró su pacto. Y el pacto siempre es lo mismo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Estoy hablando de esto porque es bien interesante cómo se va desarrollando esta gran historia, que estamos leyendo nombres tras nombres tras nombres. ¿Por qué es tan importante los nombres? Porque para Dios, Él quiere dar a conocer con quién está estableciendo esta relación. Y vas a decir, Julio, ¿dónde entro yo ahí? Ya lo dije la vez pasada que me tocó hablar.
En general el Señor también habló, porque el pacto esto que ustedes están viendo queda inconcluso. Voy a regresar a esto. Alguien cuando se vaya a acabar me vuelve a preguntar cómo me incluye Dios a mí, porque aquí nada más habló de las 12 tribus, ¿verdad? Casi que vimos todas las 12 tribus, y aquí es un mini universo donde está hablando de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Pero bien interesante es que Leví entra, porque no puede dejar fuera esa familia que había sido escogida como un sacerdocio. Ahora recuérdate que Israel había sido escogido para ser sacerdotes al mundo. Dios los había llamado para ser sacerdotes para el mundo, ser ellos los escogidos de demostrar una nación que podía entablar una relación con el creador del universo. Pero ellos dijeron, no, yo no quiero. Dios quería hablar con ellos y dijeron, no, mejor que habla tú con Moisés. Y Dios sigue en ese plan. Entran Efraín y Manasés. ¿Y por qué Efraín y Manasés? Bueno, puedo hablar un poquito de Manasés. ¿Quién me quiere? Son atraídos de acuerdo a su renovado compromiso con la adoración. Acuérdate que esta película que estamos viendo empieza por el final, ¿verdad? Entonces, alguien que me ayude a leer Crónicas, segunda de Crónicas 30, 10 y 11. 30, 10 y 11. Dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y ahí está hablando de un llamado que estaba haciendo al reino del norte para venir y adorar a Dios. Y hay gente que regresó. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto es muy importante. Yo quisiera que tú te pongas a pensar. Yo sé que es difícil, vas a decir, Julio, ¿qué estás hablando? Pero estamos viendo un capítulo entero de la Biblia, así como si lo estábamos viendo desde un avión. Y tú estás viendo la historia de redención, y más allá de que yo quererte decir, pues pórtate como David, pórtate como Saúl, tienes que ser esforzado como los hijos de Coré. Sí, claro, eso es hermoso. Pero lo más hermoso que tú puedes ver es la fidelidad del mismo Dios en toda esa historia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con tu vida hoy? Entonces, hermano, viene la línea real, pero también vienen los levitas, que eran los sacerdotes, los levitas, que son los porteros también, y la gente que era encargada de los utensilios. Hermano, cuando viene un cambio en tu vida, ponte a pensar, ¿cómo mantienes tú un compromiso con la adoración en esas circunstancias? Porque aquí lo que estamos viendo es de que lo primero que se establece una vez llegados ellos, aparte de la seguridad, es la casa de Dios y el ministerio del Señor a través de estos porteros, sacerdotes y gente que estaba a cargo de los utensilios. Ahora ponte a pensar tú en tu vida en esos cambios fuertes. ¿En qué lugar está la adoración? Es una pregunta al aire, no es para que te incomodes, ya están volteando a ver al pastor, ¿verdad? No, pero ponte a pensar en eso. ¿En qué momento viene la adoración al Señor en tu vida? Ahora, lo interesante es de que una de las respuestas más comunes que yo he escuchado en el ámbito cristiano es, ay, hermano, Dios sabe mi corazón. Dios conoce mi corazón. Y yo le digo, sí, pues por eso mandó a Cristo, pues que está bien. Es que tu adoración no puede ser al ahí se va. En aquel entonces era una adoración a través del templo y de los sacrificios, pero ahora es a través de Cristo. ¿Y cómo adoras tú al Señor? En primer lugar, yo quiero proponer que adoras al Señor poniendo tu absoluta confianza en Él, en su providencia, en momentos de dificultad. Él está aquí. Y me encanta ver cómo en mis conversaciones con muchos de ustedes, yo he tomado fortaleza. Muchos de ustedes han estado bien emproblemados y confían en el Señor. Si a mí me anduviera persiguiendo a la migra, yo creo que ya hubiera llorado. Y muchos de ustedes dicen, no, el Señor sabe, estoy bien con Él. En enfermedad,
¿Sabes también cómo adoras al Señor? Cuando confías en Él para dar. Para dar. Yo me acuerdo, y esto no lo digo por nada, pero siempre que tenga la oportunidad lo voy a hacer. Cuando yo llegué aquí, que andábamos, pero pobres, así gacho, hermano. Vivíamos en una casa más o menos porque una señora nos abrió la casa. ¿Tú te acuerdas de David? Una señora nos abrió su casa y mucha gente decía, el Julio vive acá en Federal Way, bien chido tener. Yo vivía en el sótano. Mi esposa ganaba, creo que 1,500 al mes, los primeros días. ¿Eso para qué nos alcanzaba? Y yo me acuerdo los días que hermanos de aquí a la iglesia llegaron a darnos de comer. Despensa. Eso es adoración. Eso es adoración. Eso es tu adoración, porque aquí ¿quién tiene todo el paycheck ya comprometido? ¿Verdad que casi todos nosotros? Pero tú dices, alabado sea el Señor. Y yo vivía arrimado 1 año y medio. Yo me acuerdo que le hablé al hermano David y dije, ayúdame porque ya me voy. Y rompimos media casa, ¿verdad? ¿Te acuerdas que me ayudaste? Y él me ayudó, no me cobró. Él también fue de los que me llevó a comida. No lo voy a olvidar. Y ahora, fíjense, el lunes pasado, una amiga de mi esposa nos llama. Me están sacando de mi casa. Y yo como hombre empecé, pues algo está mal, ¿por qué no paga sus cosas? Y mi esposa dijo, pues hay que traer a la casa. Y sí la trajimos, pero yo andaba engarruñado, hermano. Andaba así, y hasta el pie. Por eso yo veo esta enfermedad y digo, gracias Cristo por este flu que me diste, porque si no yo creo que no te hubiera oído. Yo estaba así, esta señora, mira, ni nos ha dicho la verdad, y hasta hablaba de mi mamá, ponte a orar por esta señora, porque mira, la sacaron de su casa y aquí está arrimada con nosotros, y de repente me acuerdo, ¿y tú qué horas traes, corazón? Me dijo el Señor. Tú viviste 1 año y medio, arrimado. Yo te la mandé para que aprendas, alabado sea el Señor. En momentos de dificultad, permíteme adorarte, Señor. Restaura este templo en mi corazón, restaura estos muros en mi corazón, pon a Cristo en mi vida para que yo pueda servirte con los utensilios que tú has puesto en mi vida. Permíteme ser ese guardapuertas en mi familia, en mi corazón, que yo pueda ser ese pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¡Pum! Me torció. ¿Tú qué horas traes? ¿No te viste tus manos, Julio? Tú viste arrimado por gracia del Señor. Y yo amo al Señor por eso, porque el Señor nos trajo aquí de manera milagrosa. Y el Señor nos ha permitido que estas cosas cambien nuestro corazón. Me encanta lo que una vez dijo también nuestro hermano Víctor, cuando estábamos hablando del servicio. ¿Cuándo? Aquella vez que estábamos hablando del servicio con el pastor Mauricio, que fue como un culto que, bueno, no fue un culto, fue después del culto que le celebramos el cumpleaños y hablamos del servicio, y el hermano Víctor dijo, a mí lo que me encanta del servicio es de que cada vez que yo sirvo me parezco más a Jesús. En pocas palabras fue lo que dijo, porque Dios me va transformando y me va haciendo conforme a Él. Y yo dije, hermano, con eso le acaba de dar al clavo, porque no importa las veces que predicas, si cada vez que predicas no te pareces a Jesús, pero bueno, sí es gratis, esto no es así nada más que sí. Entonces ahí está esa parte de la escritura. Vamos rápidamente a Nehemías 2:17, nada más para ver otra parte de este retorno de Israel a Jerusalén. Quiero que lea Nehemías 2:17. Léalo, hermano. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Una de las cosas que yo quiero recalcar con esto es de que esta llegada no fue al ahí se va. Esta llegada tenía un propósito, y no solamente era la casa, no solamente eran los muros. Jesús habría de venir siglos después. Y el Señor estaba preparando no solamente la tierra, los lugares, sino también a su pueblo. Porque ya venía ese rey prometido. Ya venía ese hijo de Isaí. Entonces, primero, esta gran mudanza, dado divinamente, y la tercera es organización con un propósito.
Si tú lees la escritura, cuando haces cuentas, por lo menos entre las tribus de Benjamín y de Judá, eran 1646 hombres en esa ciudad, sin contar a los levitas y a los porteros y a los de utensilios. Nada más los hombres que estaban ahí, 1600 hombres contados. Se establecen los sacerdotes, vamos a leer Crónicas 9, 10 y 14. Fíjate, ahí dice, de los sacerdotes Jedaías, Joearib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meriaot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Joram, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Gasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos jefes de las casas paternas, en número 1660, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Escam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari. Ahí lo quiero dejar nada más así rápidamente, pero fíjate qué interesante, había una organización, pero tenía un propósito. Eran gente eficaz para la obra del Señor. Capacitados. Y mi pregunta para ti hoy es, de lo que tú estás haciendo hoy, ¿qué es lo que te ha pedido Dios hacer? Y que tienes que darte cuenta cómo Dios te ha capacitado para eso. En serio, hermano. ¿Cómo Dios te ha capacitado? A mí me llena de gozo ver a los hombres cómo han estado levantándose. Pero ponte a pensar, ¿qué te está pidiendo Dios hacer? Y cómo Dios te está capacitando para eso. Yo me encanta retar porque eso me ha pasado a mí en mi vida. Dios me empezó a capacitar y ahorita mi ministerio me lo ha hecho el pastor. Yo he querido, vea que me he querido salir del Huacal y me he querido ir. El pastor me dice, tus hijos, ya olvídate, Julián, viste del tingo al tango, tus hijos. Y veo cómo Dios me está preparando para decir, hermano, bueno, pero ¿qué eso qué es? Pues tengo 4. Imagínate que alcance miles y no alcance a mis chamaquitos. Y el Gabo ya se me va. Ya va a salirse de la casa para irse al college. Y yo ya me llega mi hija y mi hija de 9 años y me dice, es que mi amiga es trans de la escuela. Santo Dios. ¿Me explicas, papá? Y a ella no le puedo agarrar y decirle así cosas muy avanzadas. A él tengo que decirle como a un niño le explicas. Bueno, pero ese era el propósito para ellos, los sacerdotes. Y fueron en número, una de las cosas que tienes que entender en la Torá y en la Escritura es que exacto. El número exacto, con el entrenamiento exacto, al igual que Dios te tiene aquí en este momento. Se establecen los levitas también. De los levitas, capítulo 9, 14 y 16, de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asiricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Bacar, Eres, Galal, Matatías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semías, hijo de Galal, hijo de Jutum, Berequías, hijo de Asa, hijo del Cana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Muy interesante cómo están poniéndolos cada familia en cada orden. Y fíjate cómo los sacerdotes son aquellas personas que se rolaban la administración al Señor, y los levitas eran como los sugieres, hermano, que estaban haciendo la obra. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuáles son las posiciones en la iglesia que más le huye a la gente? ¿Verdad que sí? Todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo quiere predicar. Nadie quiere ser ujier, nadie quiere ministrar a los niños. ¿Verdad que no? Nadie quiere venir a la oración. Y eso lo digo por mí. Pero ese es el propósito. Ese es el propósito para nosotros. Y yo eso también se lo digo a los padres de familia, porque a mí como mucha gente dijo, ay hermano, jale a mi hijo, cuando andaba yo trabajando con jóvenes, jale a mi hijo. Pues si quiere yo lo jalo, pero usted jálelo también. Eso Dios no, a mí Dios no me mandó a su hijo, Eso Dios se lo mandó a usted. Y esa mentalidad que tenemos ahora, incluso las mamás para parir, usted drógueme, yo no quiero ni sentir. Drógueme, no quiero que me duela. Y esa misma mentalidad se queda hasta la adolescencia. No quiero que me duela. Entonces no quieres ser papá. Porque el Hijo de Dios también, su hijo Israel, fue rebelde. No el Hijo de Dios.
No Jesús, pero este hijo rebelde. En fin. Ahora, me encanta porque los porteros, yo tengo una pregunta para ustedes, hermanos, y ustedes han leído la escritura en Nehemías. ¿Qué hacían estos porteros? ¿Cuál era su función? Bueno, la Biblia dice que eran los que vigilaban las puertas del templo, de diferentes lados. Y había de todo, cantores. Era así como multiusos estos compadres, los handymans de la escritura. Eran escogidos para guardas de las puertas y a mano de 212. Pero una de las cosas que quiero decir es que eran porteros por turnos en la casa de Jehová, en la casa del tabernáculo, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte, al sur, y sus hermanos estaban en las aldeas, venían se rolaban. Se estaban rolando, porque 4 principales porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras, los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían a cargo guardarla y abrirla todas las mañanas. ¿Quiénes serán aquí los porteros de nuestra congregación? ¿Quién abrirá las puertas? ¿Quién está guardando? Los hombres, varones de Dios. ¿Quién está protegiendo a la iglesia, a los pastores? ¿Te acuerdan cuando estuve platicando cómo hasta cierto punto yo me puse a orar porque yo empecé a ver un ataque del Señor al liderazgo de la iglesia? Me acuerdo mucho de nuestra hermana que fue la día de alabanza, la hermana Sofía. Usted no se acuerda que aquí en este mismo cuarto ella estaba trayendo jóvenes a adorar por horas, adoraban por horas, y por supuesto que Satanás atacó. ¿Dónde están los porteros? Los que están guardando el tesoro de la iglesia, la presencia de Dios, sirviendo. Pero me encanta porque eso también es como para que el Señor está despertando en mi corazón, hay muchas áreas de donde servir. No nada más es venirse y ponerse al frente. Todo lo que involucra el servicio, porque después están los utensilios. Tenían a cargo utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y se sacaban también por cuenta. O sea, había un inventario. Y eso me da mucho del orden, porque una de las cosas que yo también me he dado cuenta es que cuando estamos en la iglesia, cuando alguien quiere venir a poner orden, hay gente que se enoja y se va. Ay, no, pues que quieren venir a hacer su santa voluntad. Yo soy el encargado del pastel de cumpleaños. Pues pregunta cómo se va a hacer. Hay un orden, hay una estructura, hay una manera de hacer las cosas. ¿A que sí? ¿A poco no es así? ¿A qué hora se abre? ¿A qué hora se cierra? A mucha gente no le gusta y critican. Cuando, por ejemplo, el pastor dice, esta es la letra que se va a usar para las proyecciones, y se quejan. Pues cállese y haga su chamba ya. ¿Ya? Vamos a empezar a las 9, empecemos a las 9. Todo tenía un momento, una hora, un orden, no era la y se va. A veces pensamos que la iglesia va a ser el lugar donde vamos a venir hacer las cosas a la y se va. Porque lo estoy haciendo de corazón. No, hermano, la palabra dice que el corazón es bien cochino y puerco. No lo haga de corazón, hágalo con su mente, hágalo con el entendimiento que Dios le ha dado, hágalo a través del Espíritu de Dios en su vida. No se valga en su corazón. Aquí no somos Disney para que siga su corazón como las princesas de Disney. Si sigue su corazón, se va a ir al Seol. Siga a Cristo y obedezca. Porque ¿sabe qué? Se van a enojar conmigo y ni modo, esto ya va, y le van y le reclaman al pastor, tu historia no es tan importante. Y lo que andas haciendo no es tan importante, lo importante es cómo Cristo se va a reflejar en ti cuando estés haciendo esa obra que Dios te mandó a hacer. Si no, ¿para qué? Bueno, eso fue gratis y ya le preguntan al pastor si fue cierto o no. Les hay una mención de servicio que a ojos no educados es superfluo, pero Dios quiere hacer su casa. Dios quería hacer su casa. Y lo que me llama la atención es que en el tiempo de los reyes, que fue mucho tiempo antes de esta llegada, acuérdate que esta película empieza por el final. Cuando regresan, ¿qué es lo primero que Dios quiere hacer? Su casa y la pared. ¿Qué hizo primero David? La casa de él.
Él hizo su casa primero. Y yo cuando me iba a comprar mi casa, que andaba yo de espiritual, dice, Señor, yo quiero que cuando me compre mi casa, yo quiero que tú la uses. Ay, papá. Señor, yo no quiero tener una man cave. Yo quiero tener una casa donde te pueda servir. Y la primera persona que Dios me mandó a cuidar, ya andaba yo mandándola a la calle. Y Dios me dijo, ¿a poco tú me vas a decir cómo me vas a servir, papá? ¿Dónde está mi casa? Ya vine, me dolió mi corazón, porque el Señor me dijo, ya quiero ocupar mi casa. Tú me dijiste, es mi casa. Y lo más interesante fue cuando me dijo, y todavía no voy a la que realmente quiero, que es tu corazón. Qué hermoso el Señor, ¿no? Entonces, en esta impresionante parte de la Escritura, vemos que nosotros como seres humanos estamos viendo el hormiguero y no estamos viendo la historia del Señor tan hermosa, porque cuando se termina de leer el libro de Crónicas, se queda inconcluso. Y esto, como dice Martín Lutero, decía, siempre cuando hablas de la Escritura, dilo vez tras vez, para que a la gente se le queda. El pueblo de Israel quería regresar a su casa. El pueblo de Israel quería regresar a tomar lo que era suyo. Pero el Señor tenía en mente un nuevo pacto a través de Cristo. Y pasaron 400 años de silencio para que una vez, en ese mismo, no fue el mismo templo porque fue reconstruido después, pero en ese mismo templo que tú puedes ver ahí, no fue reconstruido, sino fue como agregado. Una vez llevaron a un niño y ese niño lo vio una persona que lo estaba esperando, que era Simeón. Y me encanta porque estamos estudiando el libro de Lucas, ¿verdad? Y dice, lleno del Espíritu Santo lo tomó. Había gente que tenía había gente que se dejó de ver las circunstancias y estaba viendo la obra de Dios. Por eso a mí me encanta el libro de Lucas, que lo estamos estudiando los miércoles, porque el libro de Lucas son 2 tomos y hablan de la obra del Espíritu Santo. Lea cuántas veces en Lucas y Hechos se habla del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Porque Dios estaba moviendo, había algo que se estaba gestando, y se terminó de gestar hasta que Cristo dijo, consumado es. Y no se acabó ahí, porque después ya en Hechos dijo, Señor, ¿vas a restaurar el reino? Pues no les toca saber, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Pero aquí estamos en esta disyuntiva de la historia donde llegó Israel y estaban esperando, ¿y ahora qué va a pasar? Y como que se quedó inconclusa después de Crónicas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el rey? ¿Quién va a tomar? Ya, porque no se construyó un palacio, se construyó la casa de Dios. Iba a venir ese rey, pero iba a llegar sentado en un pollino. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina? Reúne sus polluelos, pero no me van otra vez hasta que digan, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Padre, llega a nosotros, Dios. Yo te agradezco por esa providencia en tu obra, en nosotros, que nos has traído hasta ahorita, Dios, y que nos has traído a tu corazón. Y Padre, así como dice la palabra en Romanos 8, que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, aquellos cuyos sus propósitos son llamados, hechos a ser conforme a la imagen de su Hijo, Dios. Sigue esa obra, oh Padre. Es hermoso, Señor, ver tu obra en nosotros. Aquí estamos, Dios, y venga lo que venga, Dios. Gracias por eso y te honramos y te adoramos y te entregamos nuestra confianza porque, como decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Padre, aquí cada familia representada la ponemos delante de ti, Dios. Y, Señor, te quiero pedir que tú con tu Espíritu Santo unjas a cada hombre que está aquí, Señor. Porque yo tengo la confianza que si nosotros, siendo malos, damos buenas aves a nuestros hijos, cuánto más tú darás el Espíritu Santo a los que nos piden, Señor. Sé delante de nosotros, sé en nosotros y sé por encima de nosotros a través de ese paracleto, de ese consolador, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.